nos honra que él sea parte del PRM y que sea el próximo candidato para la alcaldía de Santo Domingo Este. Henry. Bien, bueno, no nos habíamos programado para tener la distinción de presentar a Manuel, pero como el presidente habla por decreto, hay que obedecerlo. Bien, el distinguido Manuel Jiménez nace el 15 de octubre de 1952 en el paraje Rincón de los Altos, sección de Sabana Grande, municipio de Cotuí, en la provincia de Sánchez Ramírez. Cursa la escuela rural en su comunidad y luego se traslada a Cotuí, donde cursa los estudios intermedios y secundarios. En el 75 se traslada a Santo Domingo con la intención de estudiar medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sin embargo, el ambiente universitario del momento sirvió para que Manuel encontrara, definiera y perfeccionara su auténtica vocación, que son dos: promover el pensamiento y sensibilidad a través del arte y de la música, y dedicar su vida al servicio de los demás por vía del ejercicio político responsable. Entonces luego hace un detalle sobre todos los estudios de música que cursó y algunos grupos que él fundó de música. Por asunto de tiempo voy a avanzar sobre una parte que me impresionó mucho cuando estábamos estudiando su biografía para un encuentro que tiene mañana con la confraternidad de pastores. Dice que el arte, además de pasión, se convirtió en oficio para Manuel, lo que lo consagró como un fino autor y compositor de múltiples éxitos internacionales. Este devenir lo separó temporalmente de sus metas académicas, que nunca fueron puestas a un lado, aun cuando ya se había convertido en una reconocida figura del arte popular a nivel internacional. Más tarde, en su plena adultez, Manuel cumple la tarea pendiente en relación a su preparación académica y en el 2015 obtiene el grado de licenciado en Derecho en la Universidad Abierta para Adultos. Por eso ustedes lo ven que recientemente ha estado luchando en los tribunales en defensa, en primera fila, con lo que es la defensa del Parque del Este. No es por figureo, sino porque Manuel desde siempre ha estado luchando con los mejores intereses de la causa, y lo vimos que, siendo miembro del Partido de la Liberación Dominicana, se opuso frontalmente a la explotación de Loma Miranda, y eso conllevó a que definitivamente Manuel entendiera que ya ese no era su lugar y renunció de ese partido. Acompañado solo de su guitarra, Manuel ofrece su primer concierto y produjo su primer disco de larga duración, lo que le confirió el reconocimiento de un amplio público. Desde entonces muchos han sido los intérpretes de sus creaciones musicales, como son el caso de María Daria Hernández, los hermanos Rosario, Félix de Olio, Wilfrido Vargas, Aldo Mata, Albita de Cuba, Sara González, Guadalupe Pineda de México, Miriam Cruz, Sergio Vargas, Gilberto Santa Rosa, El Canario, Clemente de Portugal, Ana Belén, Julio Iglesias, Rodrigo de Argentina, Hashem, incluyendo de China, entre muchos otros, con el éxito aquel que ya conocemos, que se llama Derroche, que ha sido uno de sus temas más interpretados a nivel internacional. Interpretaciones como Quien no sabe de amor, Macho Pérez, Soy como soy, El amor no te da, Amor casual, Con agua de sal y Derroche han dado la vuelta al mundo en las voces más diversas. Esta última pieza, Derroche, fue el tema de un filme argentino que se llama Caballos Desbocados, y en el continente asiático obtuvo tal aceptación que fue traducido al cantonés por la estrella de la música popular china Hashem. La singular pieza se tradujo además al portugués, al danés, al inglés y al francés. Es decir, que el señor Manuel Jiménez es una grata sorpresa. En 1990, Manuel Jiménez fue galardonado con un premio Cassandra en el renglón de cantante del año. En el 92 recibe el mismo premio en el rubro autor del año. En el 94 lo vuelve a recibir en varias categorías: cantante, autor, compositor. En esa misma edición ganó la célebre estatuilla del merengue del año.
Y así continúa recibiendo otros temas al pasar el tiempo. Más adelante dice que la carrera de Manuel Jiménez tiene logros tan relevantes como la autoría del himno que representa a los países de África, el Caribe y el Pacífico, y varios himnos institucionales, como el del Colegio Médico Dominicano, el de la Asociación Dominicana de Profesores y el de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, entre otros. Finalmente, en el aspecto político, en cuanto a su obra de servicio a la sociedad, se conoce que Manuel Jiménez inició su accionar político desde su juventud, pues apenas con 17 años se enroló, atención, tontón, en el movimiento popular dominicano, organizando política de izquierda que en los años 70 tenía una fuerte presencia en la juventud dominicana y cuyos ideales persisten aún en el presente. Desde el 75, cuando el artista llega a Santo Domingo, hasta el 83, Manuel se destaca como un cantautor al servicio de las causas de la juventud latinoamericana. Esto evidenció que Manuel tenía un compromiso social definido y que su arte era una herramienta usada también para acompañar a los intereses más nobles de la patria. Y así es como vemos ese tema que anda en las redes sociales en honor a Loma Miranda y muchos otros más. Con relación a hombre de Estado, Manuel ha sido asesor artístico del Poder Ejecutivo, presidente del Consejo Presidencial de Cultura, hoy conocido como Ministerio de Cultura, y fue además diputado de la República Dominicana. Además ha sido presidente de la Sociedad Dominicana de Autores, Compositores y Editores de Música y es miembro distinguido de la Comisión Permanente de Efemérides Patria. Y así como legislador hay un sinnúmero de leyes y resoluciones que son de su autoría. Ahora, Manuel Jiménez, con esa trayectoria, con esa experiencia, se convertirá en el primer síndico histórico de Santo Domingo Este. Con el aplauso de ustedes, presentamos a este distinguido invitado de la seccional de Nueva York, Manuel Jiménez. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por atender esta convocatoria y poder juntarnos a través del presidente de la sesional, el señor Fuerte. Le doy un saludo personalizado a cada uno. Bueno, el PRD se fundó en el 1939, y llegó al gobierno en el 1963. Es decir, que le costó para llegar al gobierno unos 20 y pico de años, 24 por ahí. El PLD se fundó en el 73 y llegó al poder en el 96. Así que le costó unos 23 años de años. ¿Se puede hablar sin micrófono? Ay, sí. No se escucha, ¿se escucha bien? Sí. A mí me gusta el micrófono cuando se necesita, es muy importante, indispensable, pero si no se necesita es un estorbo. Con pocas palabras. Claro, miren, si el PRM gana las elecciones del 20, sería el partido de la República Dominicana que lo pueda conseguir en el menor tiempo. En un tiempo récord inimaginable de apenas 5 años.
Nadie ni siquiera piensa en eso, porque lo más difícil ya es construir una opción de poder. Eso no es sencillo. Un hombre bueno, luchador, trabajador, preparado, honesto. Guillermo Moreno, por ejemplo, fundó un partido. ¿En qué año? En 2009 ya había participado en 2 elecciones. Por allá por el 2000. Como el 2000 algo así. 2004. Participó en la del 8 por primera vez. Y miren que chiquitico está. No es construir una opción de poder, no es sencillo. Gente buena como Fidel Santana han construido un movimiento interesante como Frente Amplio. Y ha participado ya en varios procesos y hoy no podríamos decir que es una opción de poder. Los partidos además nacen, deben desarrollarse, deben crecer y volverse grandes y deben llegar al poder. Para eso se fundan los partidos, no para hacer negocios ni nada de eso. Se fundan para llegar al poder. Pero no es tan fácil tener la visión para llegar al poder. Y no por falta de talento. Ya les puse 2 ejemplos muy buenos que ustedes conocen. 2 personas honorables, con equipos muy buenos, pero no es sencillo. Los partidos deben nacer, crecer, llegar al poder y gobernar el país. Esa debe ser la ruta de una organización. Después el partido va a comenzar a disminuir y se va a desgastar en el poder. Hablo de la dialéctica, es decir, lo que no se discute, porque es así. Entonces esos partidos comienzan un proceso de declive. Por lo menos en América Latina ha sido así. Y no hay, a excepción de los partidos únicos, como el de Cuba, partido único como el de Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay un solo partido, tiene 2 nombres, demócrata y republicano, pero es un solo partido. Siempre pasa lo mismo, una clase gobernante que no le da un chance a nadie. O eres tú o soy yo para hacer lo mismo. Si hay una guerra programada para Vietnam, gane el que gane, la guerra va. Si se va a devaluar el dólar, gane el que gane, se devaluó. Hay crisis periódica con los republicanos y crisis periódica con los demócratas. A veces los demócratas hacen algo bueno y a veces lo hacen los republicanos, pero un solo partido que se atreva a uno a ser tercero. Estoy diciendo lo que todos sabemos la historia, que hay un partido, es decir, la clase gobernante, que muchísimo más cosas de las que nosotros podemos ver, pero es uno, nada más. Entonces, pero donde la democracia funciona, que un partido, por ejemplo, en México, acaba de ganar López Obrador. Empezó, ese es un buen ejemplo de lo que le estoy diciendo. Comenzó con un partido pequeño, fue creciendo, ganó las elecciones y se las robaron, porque no es fácil llegar al poder. Y tuvo que ganarlas 2 veces. Tal vez nos pase lo mismo a nosotros en Santo Domingo Este, que tengamos que ganar 2 veces las mismas elecciones. Pero es que desplazar el poder no es sencillo. Oigan, el PRD, con aquellos hombres extraordinarios, encabezados por Ángel Miolán, Díaz Silva, todos los que ustedes conocen, estrella de la política, y le duró 24 años, pero sin pararse un día. Entonces, mis queridos amigos,
el PRM está en la puerta de constituirse en la primera organización de la historia, pero no de República Dominicana, de cualquier país del mundo, que se fundó y a los 5 años llegó al poder. En las elecciones del 16, el PRM pudo haber ganado las elecciones si no hubiéramos tenido esa dictadura, y si no hubiera sido con la guardia, si no hubiera desbaratado a todo el mundo, si no hubiera comprado al PRD. Es decir, pero el partido nació criado, lo que tampoco es común, pero es de esos partidos que cuando nació la madre debió morir de parto, pero tuvo suficiente fuerza para hacer daño y lo hizo. El PRM está en la puerta de convertirse en esa gloriosa oportunidad de la historia. ¿Qué hay que hacer para que eso sea una realidad? Bueno, el PRM está en la coyuntura, en el momento preciso. Una crisis extraordinaria en República Dominicana, tapada por cualquier cantidad de fiado. Esa crisis no la aguanta nadie, el país prácticamente sucumbe. Una crisis de valores democráticos, una crisis de institucionalidad, corrupción rampante. El país casi ha perdido su propia soberanía. Y ustedes lo vieron en los actos de ayer, que tengan que ir el FBI y el DEA a buscar un preso y que cerraran hasta los aeropuertos. Eso no se le hace a ningún país que sea de verdad independiente, democrático y soberano. Nuestra soberanía, la República Dominicana, ha desmejorado tanto, que hasta nuestra propia soberanía está en tela de juicio hoy. Y miren que uno como dominicano, en el caso mío, que ya el compañero leyó en unas notas, él decía que de joven fui de izquierda, militante de izquierda, es decir, ya sabrán ustedes lo que pienso yo sobre la soberanía de los pueblos. Entonces, para mí eso es un principio en la Carta de las Naciones Unidas, y yo, como todos ustedes, lo defendemos. Y ver que cualquiera llegue a tu país, los otros días hubo que llamar a uno para que dijera, mira, cuidado con la reelección de aquí. Y si no, estaban preparados para pasarle por encima a todo el mundo. Y tuvieron que llamar de aquí. A mí, como político, cuando me preguntan sobre eso, lamentablemente tengo que responder algo que no me gusta, pero digo que, ¿qué le parece, Manuel, esto de Estados Unidos metiéndose en estas cosas y llamando y mandando una carta, que cuidado con la reelección, que dígame qué es lo que usted va a hacer? Y uno tiene que decir, bueno, es que lo demasiado a Dios lo ve. Hay que dar una respuesta así. Como dominicano, por dentro estoy llorando porque yo quiero ser soberano, porque yo quiero que nosotros seamos tan fuertes que pudiéramos impedirle a estos tipos, por nuestra propia fuerza, con nuestra propia autoridad, con nuestra propia constitución, que se lo prohíbe, que no se atreva. Pues tuvo que llamarlo un americano. Tenían todo listo para esto que estoy diciendo. Tal vez en este 2019 no lo veamos como una cosa grande, pero en realidad es una afrenta para cualquier país soberano. Es más, eso no lo hace Estados Unidos en ningún otro país. No lo puede hacer.
Ellos podrían aparecerse ayer, por ejemplo, ahí en México, que ahora tienen problemas, podían aparecerse así, los vuelos no van. Yo llegué a las 11 de la noche aquí, y me levanté a las 3 de la mañana. Porque dijeron, pues va, estamos aquí buscando un número, no me deje que nadie me salga. Eso no se puede, eso lo hacen en un país cuando la soberanía es débil. Y hoy los dominicanos tenemos que ver eso y sencillamente decir, bueno, es que lo demasiado, hasta Dios lo ve. Pero es una de eso. Nosotros los dominicanos como pueblo deberíamos llorar, sentir verdadera vergüenza. Que no seamos capaces de coger una gente presa, un narco con 2 coroneles que lo cuidan. Y me voy a callar para no decir eso. Pero eso se va a saber todo. Vamos a tener que decir cuando se sepa todo, bueno, gracias a los americanos. Y que un país no pueda gestionar una acción contra el narcotráfico porque tenga más fuerza que el gobierno, el narcotraficante. República Dominicana, de forma urgente, necesaria y obligatoria, tiene que cambiar. Un país no puede ser así. Y esa oportunidad, ese chance, porque la historia se nos presenta con todas las coordenadas para que en el próximo año ese cambio se produzca. Y va a caer en manos del PRM. Devolverle la confianza a los dominicanos. Sí, así será. Devolverle la confianza a los dominicanos. Devolverle la soberanía a los dominicanos. Devolverle el orgullo, el decoro que siempre hemos tenido, el de ser dominicano. Será la tarea más importante de ese gobierno. Que los dominicanos nos sintamos seguros de lo que somos. Que los dominicanos no estemos asqueados de la corrupción. Que no nos avergoncemos de decir que somos ciudadanos del país más corrupto del mundo. Del país donde una mafia, una banda, casi lo pone entre sus pies y que tenga que ir otro a rescatarlo. Es muy duro eso. No hablemos de todo otro, que es lo elemental. Construir una verdadera democracia, respetar nuestra constitución y nuestras leyes, actuar con absoluta transparencia, trabajar en beneficio del bienestar colectivo de los dominicanos, es decir, golpear de frente esa enorme pobreza que todavía es algo menos que un país del tercer mundo. Todavía no hemos podido acabar la malaria, todavía no se vacuna para el sarampión, todavía se vacuna para el dengue, todavía mueren cientos de gente de mordida de ratones, tuberculosis como si fuéramos un poquito menos que Haití. Y no hablemos de que, es decir, después de un supuesto crecimiento de 20 años, pero en los bolsillos de ellos es el crecimiento. Debemos casi 50.000 millones, me dijo uno, que con ese dinero que el PLD ha cogido prestado, me dijo uno que sabe algo de economía estructural, con eso que ustedes, los dominicanos, hubieran construido con los indios. Está bien que lo debieran, pero me dijo, en 20 años con ese dinero es suficiente para, lo calculó, un tren que fuera de Dajabón a Nisigón, es decir, de punta a punta. Un tren que fuera de Samaná
a Barahona, dice, una cruz completa. Y me dice, pero espérate, no te pares ahí. Un hospital general en cada región, en cada una de las 7 regiones, para los fines de salud. El país está dividido en 7 regiones principales. Un hospital general como la Plaza de la Salud. No. Saneamiento de todo el medio ambiente de República Dominicana. Una universidad como la UAS en Santo Domingo Este, para los 48.000 estudiantes que viven ahí, que no tienen universidad. Eso me dijo. Y me dijo que habría una extensión, es decir, un campus universitario en cada provincia. Yo le dije, pero para eso, entonces me lo calculó y dice, sí, mira, yo te lo puedo dar 50.000 millones de dólares. Bueno, entonces cuando digo así, todo eso que yo te digo, te lo calculo y me lo hago. Hubiera sido esta uno de los países más desarrollados de América en 20 años. ¿Y saben por qué se lo creía? Porque me puso algunos ejemplos, como el de Singapur, que nació en el 60. En el 60, no hace nada. Nosotros también matamos a Trujillo en el 61, se estableció la democracia, igual que en Singapur. Singapur es una cosita del tamaño de Samaná y hoy es una potencia en el mundo. Y cuando en el 60 eran igual que nosotros, echar un día de un jornalero valía un peso, igual que nosotros en el 60. Es un país casi feudal, sin minas, sin nada. Me puso más ejemplos. El de Taiwán, que nació en el 75 por aquellas contradicciones con Chiang Kai-shek, lo que la izquierda se recuerda, y en el 75 era un país semifeudal y su ingreso per cápita era